Últimamente me he dado cuenta de algo: entrar al mundo de los videojuegos hoy es muchísimo más difícil de lo que parece, y no hablo de ser bueno jugando y tampoco estoy hablando de rangos y ni de habilidad en el propio juego, hablo simplemente de empezar, porque muchos de nosotros nunca tuvimos que entrar al gaming como tal, simplemente crecimos con él, quizás con una PlayStation 2 en el living, o un primo con una Nintendo, o un cibercafé, o la consola pirateada del vecino con 200 juegos grabados en un disco. Pero creo que ya me están entendiendo por dónde voy. Era algo que simplemente estaba ahí y ni siquiera lo pensábamos, pero hoy intenté imaginar algo distinto, y quiero que tú también lo hagas por el bien del video. Imagina a alguien que jamás ha jugado videojuegos, nunca tocó un control, no entiende qué es Steam, no sabe qué es un pase de batalla, no sabe la diferencia entre GPU y una CPU, y no sabe por qué la gente pelea por 30 FPS más, y aún así quiere entrar en este mundo, porque ve videos, ve streamers, ve TikToks, ve clips interesantes, ve historias emocionantes y ve gente conectando con otras personas y piensa: oye, yo también quiero vivir eso. Pero ahí aparece el primer muro: el precio. Porque entrar al gaming hoy en día es absurdamente caro. Y sí, antes que me digan: oye, pero esto siempre fue un hobby caro, y yo te diré: sí, es verdad, siempre fue un hobby caro, pero hasta cierto punto. Pero ahora se siente distinto, porque antes comprabas una consola y un juego y listo. Hoy compras la consola y recién empieza el gasto: la consola, el segundo control, el online, los juegos, los audífonos, el almacenamiento, una pantalla decente e internet rápido. Y eso sin hablar del PC gaming, que parece ya una carrera universitaria, porque ahora no basta con tener solamente un computador, ahora tienes que aprender nombres rarísimos como el RTX, DLSS, VRAM, el cuello de botella, el Ray Tracing y mucho más que faltan. Literalmente hay gente que quiere jugar videojuegos y termina viendo tutoriales de ingeniería, y mientras intenta entender todo eso, aparece alguien diciéndote: no, esa gráfica ya quedó obsoleta porque es de generación pasada y debes tener como mínimo una 4050 RTX. Hermano, ¿cómo entraste a mi casa? La gente solo quiere jugar, y no sé si se percataron, pero ni siquiera hemos hablado de los videojuegos, porque ahora mucho cuestan lo mismo que una compra completa del supermercado, ya que esto pueden variar con su precio como $70 o $80, y esto no solo se queda ahí, ya que existen también las ediciones deluxe, Ultimate Edition, Gold Edition y corte del director, y todas incluyen algo distinto. A veces ni siquiera sabes cuál comprar, y lo peor es que después de pagar todo eso todavía falta algo que si quieres lo tocas, pero ahí está llamándote poco a poco, y esto es las microtransacciones. O sea, imagina intentar entrar en este mundo desde cero. De verdad, ponte en esa situación por un solo segundo. Tú no creciste jugando, no entiendes las referencias, no sabes cómo funcionan las tiendas digitales, no sabes qué consola elegir, no sabes qué juegos valen la pena, porque si buscas cuál es el mejor juego en un foro, todos los listos expertos salen a debatir cuál es el mejor juego. Y mientras más pensaba en esto, más me daba cuenta de algo: entrar al gaming hoy en día no es solo caro, sino que es agotador, porque antes elegir un juego era simple: ibas a una tienda, veías una portada que se veía interesante y simplemente lo jugabas, y eso era todo. Pero hoy intentas buscar un juego y terminas atrapado entre 400 opciones distintas, porque actualmente tenemos más géneros que un chiste que no puedo hacer o me funaría, ya sean por Open World, Soul-like, Roguelike, Metroidvania, Hero Shooter y mucho más que podría nombrar, pero esto ya se me haría muy largo, y si eres alguien nuevo probablemente no entendiste ni la mitad de esas palabras. El gaming creó literalmente su propio idioma, y creo que eso hace que entrar hoy en día sea muchísimo más intimidante, porque ahora no basta con solamente jugar, también tienes que entender cómo funciona toda la industria, qué empresas son malas, qué empresas no son malas, qué plataforma ocupar y qué juegos hay que jugar y cuál hay que odiar, porque aparentemente tienes que odiar un juego aunque nunca lo hayas probado. Y mientras intentas entender todo eso y escoger el juego al que odiar, el algoritmo sigue empujándote a más cosas, más juegos, más anuncios, más recomendaciones, más noticias y más polémicas. Y llega un punto donde el gaming deja de sentirse como un hobby y empieza a sentirse como intentar seguir una serie que ya tiene 900 capítulos. Y creo que ahí es donde aparece uno de los problemas más grandes del gaming moderno, y no solo pasa en esta industria, sino que pasa en la mayoría de las industrias, ya sean series, películas o música, y esto es el FOMO. O en palabras más simples, el miedo constante de quedarse afuera, porque hoy los videojuegos ya no solo quieren que juegues, o sea, quieren que juegues pero ahora, y esto pasa todo el tiempo, ya que hay eventos limitados, skin exclusiva, recompensa por un tiempo, temporadas, drops, colaboraciones, y todo esto tiene su propio reloj, todo desaparecerá en una cierta fecha, y aunque todo esto parezca una tontería, eso cambia completamente la forma en que mucha gente vive los videojuegos, porque antes tú jugabas cuando querías, y no obstante actualmente te hacen sentir que si no entras a
exactamente esta semana, ya te perdiste de algo. Y lo peor es que esto afecta muchísimo más a la gente nueva, porque imagina entrar por primera vez a un juego. A ver, para entender el punto exacto donde quiero llegar, ocupemos un gacha para dar el ejemplo más adecuado, y ocupemos el más conocido y el más famoso, por así decirlo. Este es Genshin Impact. Ves los videos y dices, este personaje tiene que sacarlo sí o sí, pero te quedan 2 días para sacar ese personaje, porque si no la tienes, puede que tu cuenta quede obsoleta y tenga que esperar sí o sí el rerun de ese personaje, y tú estás intentando entender qué está pasando. Recién entraste al juego y te bombardean con mucha información. Es como llegar a una fiesta y que todo se conozca ya entre ellos, y creo que internet hizo esto mismo, pero todavía peor, porque hoy el gaming se mueve ridículamente rápido. Cada semana hay un juego nuevo, cada mes hay una polémica nueva, cada día hay alguien diciendo este va a ser el GOTY, y si no lo haces siente que te estás perdiendo el momento, como si el gaming no fuera un hobby sino una competencia donde todo corren constantemente para no quedarse atrás. Y honestamente creo que esto termina agotando mucha gente, porque llega un punto donde ya no juegas por ganas, sino que juegas por el hype del momento, y ahí es donde se siente que realmente el gaming cambió muchísimo, porque si te paras a pensar solo un momento, antes los videojuegos se mantenían como una experiencia y hoy muchísimo se siente como un servicio que necesitan mantenerte conectado todos los días. Y por eso mi recomendación para los nuevos gamers de hoy en día, les recomiendo jugar League of Legends. Y fácilmente podría terminar el video con esta especie de chiste, pero haciendo este guión me di cuenta de cuál es el verdadero problema. Entrar al gaming no es difícil porque falten videojuegos, de hecho sobran estos mismos juegos. Tampoco es porque los videojuegos sean malos, honestamente creo que estamos viviendo en una época llena de juegos increíbles. El problema creo que es otro, el gaming se volvió demasiado rápido, demasiado ruidoso y muy obsesionado con mantenerte conectado todo el tiempo. Y en algún punto del camino se nos olvidó lo más importante, la sensación de simplemente jugar, porque antes tú llegabas del colegio o del trabajo, prendías la consola y ya estaba. No estabas pensando en metas diarias, no pensabas en las temporadas, ni pensabas en las cosas que podría farmear para subir de nivel a esa loli. Solo jugabas porque sí, porque era divertido hacerlo, y quizás por eso tanta gente recuerda con cariño esa época, no porque los juegos fueran perfectos, sino porque entrar a este mundo se sentía más natural que ahora. Porque para mí jugar videojuegos debería emocionarnos y no deberíamos sentir que estamos atrasados antes de siquiera empezar. Aunque se sienta así, sigo amando los videojuegos porque aunque haya demasiado ruido, aún existen momentos donde el juego te atrapa durante horas, esa historia que te deja metido durante días, donde el multiplayer te puede hacer conectar con amigos hasta las 3 de la mañana. Esa magia todavía existe, solo que ahora se siente más escondida. Quizás el verdadero problema del gaming moderno no es que haya cambiado demasiado, quizás el problema es que se nos olvidó cómo darle la bienvenida a la gente nueva sin ser excesivamente abrumadora.